Hola, mi nombre es Pablo Herrera Araujo y me hace muchísima ilusión poder compartir esta gran entrevista con ustedes. Espero que estén disfrutando las entrevistas anteriores. En esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Isabel. Es una joven investigadora en neurociencia cuyo viaje ha moldeado tanto su ciencia como su comprensión de sí misma. Desde el primer momento sentí que no estaba simplemente entrevistando a una científica, sino conversando con alguien que encarna lo que significa navegar el cambio con gracia, curiosidad y una profunda conciencia de sí misma. Isabel está al inicio de su carrera como investigadora, pero lleva consigo una sabiduría sobre el conocimiento, la incertidumbre y el propósito que muchos nunca desarrollan en su vida. Dejó su pueblo natal, el lugar donde pasó su infancia y su adolescencia, para dedicarse a la investigación y el desarrollo del cerebro. Esto no fue solo un cambio geográfico, fue una formación nueva, una nueva ciudad, entornos internacionales, diferentes idiomas, rostros desconocidos. Y a través de todo ello, descubrió no solo las complejidades del cerebro en desarrollo, sino las complejidades de su propio crecimiento. Lo que más me atrae de su historia no es solo la ciencia, sino la humanidad detrás de ella. Su enfoque de las investigaciones viene de un lugar de profunda empatía, conexión. Estudia cómo el cerebro forma sus regiones especializadas, cómo la corteza visual se vuelve visual y la corteza del tacto se convierte en lo que necesita ser para poder sentir. Pero bajo las preguntas técnicas yace algo más personal, un deseo de entender las condiciones neurológicas crónicas de niños, de ayudar a personas que son diferentes, que enfrentan desafíos de por vida sin culpa alguna. Compartimos una conversación reflexiva, al estilo podcast, en la que ella me educó, espero que os eduque a ustedes, sobre una variedad de temas. El propósito de esta entrevista fue simple: crecer personalmente a través de su perspectiva científica. En esta entrevista quise entender su viaje, cómo el mudarse de un pueblo pequeño moldeó quién soy, qué nos transforma realmente cuando cambiamos de entorno. ¿Son las personas, la cultura, las experiencias o es algo completamente diferente? Exploramos esas preguntas con honestidad y profundidad. También hablamos sobre su investigación y su propósito, por qué quiere investigar las condiciones neurológicas crónicas en niños, por qué la idea de ayudar a las personas con enfermedades crónicas resuena tan profundamente con ella, qué espera sentir cuando logre sus sueños. Sus respuestas revelaron una hermosa verdad. Detrás de cada experimento hay una persona, una familia, una vida que podría mejorarse. Y tener esa conexión humana, ese rostro y nombre para su investigación, le da tanto impulso como significado. Y quizás lo más importante, discutimos una lección de la investigación que se aplica a toda la vida, que no obtener un resultado también es un resultado. ¿Cómo sabes cuándo persistir con una idea y cuándo cambiar de rumbo? ¿Cómo separas tu identidad de tu trabajo para que cuando los experimentos fallen no te sientas que hayas fallado tú? Isabel compartió reflexiones sobre la sabiduría de cambiar de dirección, sobre encontrar satisfacción diaria en el proceso en el lugar de espera. Isabel Fuentes es una chica criada en un pueblo de Andalucía, al sur de España, llamado Pilas, donde completó su educación de primaria, secundaria y bachillerato. Una vez terminada, estudió en la Universidad de Sevilla con un grado de bioquímica en el cual adquirió una increíble nota de un 9,65 sobre 10. En su universidad no solo estudió, sino que también lideró como delegada de su clase, jugó al baloncesto y fue alumna interna.
Ahora investiga en el Instituto de Neurociencias de España, el mayor centro financiado con fondos públicos dedicado a la investigación del cerebro, tanto en condiciones normales como patológicas. Es un centro de altísimo nivel que se destaca por tener 6 investigaciones entre los más citados del mundo, según Stanford, y es uno de los centros más prestigiosos de España para la investigación. Se está convirtiendo en una investigadora destacada, recibiendo becas prestigiosas y oportunidades rigurosas en su campo de estudio, gracias a su curiosidad, iniciativa, intelecto y gran personalidad. Isabel, gracias por compartir tu viaje con tanta apertura y sabiduría. Gracias por mostrar que el crecimiento no sucede cuando nos quedamos cómodos, sino cuando abrazamos lo desconocido con curiosidad e ilusión. Gracias por recordarnos que los mejores científicos son también los más humanos, aquellos que ven más allá de los datos hacia las vidas que esperan mejorar. Así que vamos a escuchar esta entrevista y veamos quién es la persona detrás del microscopio. Hola Isabel, muchísimas gracias. Hola. Muchísimas gracias por darme un poco de tu tiempo para esta entrevista. Así que gracias, sé que ahora estás con muchos proyectos, ¿no? Con nuevos roles y algunos proyectos interesantes. Así que gracias por darme un poco de tu tiempo para aquí hablar y conversar Nada. y conocer. Para mí es un placer y me hace mucha ilusión, así que vamos a pasar un buen rato. Qué bueno, sí, los dos. Qué bueno, fantástico. Ok, pues vamos a empezar. Tengo ahí, tenemos algunas preguntas separadas, ¿no? Vamos a intentar conocerte mejor, conocer la experiencia humana detrás de eh, alguien que investiga más en la neurociencia, ¿no? También por otras conversaciones que hemos tenido previas, pues sé cómo te has movido, ¿no? De casa te has tenido que mudar, y también sé que has viajado un poco. Entonces queremos conocer un poco esa persona, quién está detrás de esos experimentos, de esas investigaciones de ese cerebro, ¿no? A ver cómo se descubre. Así que vamos a por ello. Vale. Al mudarte de ciudad o de pueblo a ciudad, también, Ujú. ¿en qué has mejorado? ¿Qué has sentido que te ha ayudado? ¿Y en qué has notado que has tenido que dejar detrás? Porque sé también por experiencia, ¿no? De que pues yo también me he movido de ciudades y todo eso. Sí. Y el cambiar a veces, cuando te paras a pensar, dices, ok, pues qué bueno que hice este cambio, ¿no? Mira, esto antes era diferente. Entonces, quiero conocer cuáles son esas mejoras y esas cosas que has tenido que dejar atrás en casa por estos cambios. Pues sí, la verdad, o sea, el primer cambio, sobre todo en mi caso también, es que el moverme implicó vivir sola, lo cual de por sí pues es un gran cambio, ¿no? Porque te fuerza a ser mucho más independiente de lo que, de lo que eras antes y de eso te das cuenta porque de repente en tu día a día pues eh, cuando antes tenías mucho más tiempo libre, ¿no? Tiempo que podías dedicar al estudio y tal, pues ahora tienes que dedicarlo a hacer otras tareas en tu día a día, pero bueno, creo que me ha ayudado eh, como persona a organizarme mucho mejor el tiempo porque a la hora, al tener que hacer más cosas, pues necesito ser mucho más estricta con el tiempo que dedico a cada cosa y pues al tema de la organización y tal, pues eso me ha cambiado y luego también el salir de tu zona de confort, ¿no? O sea, al final, antes cuando estaba en mi pueblo, vivía con mi familia, estaba rodeada de gente que era la que yo conocía y ahora pues de repente estás en un sitio nuevo que no conoces, no conoces ni el sitio ni a la gente, entonces todo eso te hace tener que salir y eso, socializar con gente nueva. También en mi caso el moverme ha implicado que estoy ahora en un ambiente mucho más internacional, entonces también comunicarte con gente de otros países que tienen eh, otras culturas también y eso, como desengrasar el inglés y ponerte a, a convivir con otra gente, pues eso te enriquece
te enriquece mucho también. Y bueno, y luego dejar atrás, pues, sobre todo en el ambiente, o sea, hablando desde el punto de vista, pues, emocional, que también al estar fuera de casa, pues ya no tienes muchas veces el apoyo emocional que supone el estar con tu familia y pues en esa parte también uno aprende a ser más eh, autosuficiente emocionalmente también consigo mismo. Yo creo que también te hace madurar a nivel emocional de cuando tengo un problema, pues bueno, tengo que intentar también saber, pues mirarlo todo desde el punto de vista positivo, ¿sabes? Y no perder eh, esa perspectiva que tienes que como ayudarte más a ti mismo también en ese sentido. Ajá, ya veo, sí que es profundo y el cambio, ¿no? Cuántas cosas trae. Esta última parte de lo emocional, ¿qué hacías antes en casa o qué notabas que tenías como apoyo? A lo mejor era que, pues, como siempre, pues tenías con tus padres y al final, pues, a lo mejor se te olvidaba el problema o ya lo resolucionabas con ellos, ¿no? Con tu hermana. Ahora cuando estás Mm. sola, ¿cómo qué es lo que sientes que te falta de cuando estabas en casa? Y ya has tratado un poco de cómo lo adaptas ahora, ¿no? Cómo intentas averiguarlo. Entonces, ¿tienes algo más Sí. de cómo lo averiguas ahora intentando reemplazar lo que tenías en casa o ahora tienes un nuevo método? Ah, sí, ahora a mí, sobre todo al principio, porque ya una se va conociendo, ¿no? Pero al principio era como antes que yo podía ir a mi familia y quejarme de, de cualquier cosa o de problema, aunque no pudiesen ayudarme, ¿no? Pero bueno, el simple hecho de tu exponer tu problema en voz alta como que hacía que a veces hace que no parezca tan grave y a veces pues incluso aunque tú creas que no te pueden ayudar, siempre pueden poner su punto de vista desde fuera que te hace cambiar un poco la forma de verlo. Y claro, y ahora pues, a ver, que tú los llamas y tal, pueden mandar un mensaje, pero no es tan directo, entonces al principio sobre todo me ayudaba el escribirlo, o sea, si no podía comunicarme con otra persona en el momento, al menos escribir y a veces solo con el hecho de ir escribiendo lo que tú en tu cabeza se está haciendo muy bola o se está haciendo grande, pues también eh, eso ayuda y te das cuenta de, bueno, a lo mejor no es tan grave como parece o al menos el simplemente hecho de haberlo escrito pues te ayuda a organizarte y eso y cuando no pues también el ser muy consciente de, bueno, vale, Isa, vamos a calmarnos, ¿no? Y hacer también el ejercicio de cómo Un tú momento. hablar contigo misma y decir, relativiza, ¿no? O salir a dar un paseo, a hacer deporte. A veces también cuando me bloqueo mucho o me siento agobiada, me ayuda el salir y despejarme y, y eso también está bueno. Qué bueno. Sí, estoy de acuerdo. El escribirlo creo que también es muy útil. Y en ese proceso que también lo siento, ¿no? A veces me muevo de lugares y tengo, como ahora en México, tengo nuevas experiencias que en otros países en los que he vivido no era impensable tenerlas, ¿no? Y ahora llego aquí y pues reflexiono y escribo de que, oye, ahora tengo nuevos problemas, tengo nuevas cosas, ¿no? También lo veo en lo positivo, de que tengo nuevas experiencias. Y esto, o sea, ¿por qué me llena? ¿Por qué tengo ilusión por ir a este lugar, ¿no? El escribirlo sí que Sí. ayuda. Yo he notado que el escribirlo y el parar ese momento en tu libreta, no sé si tienes una libreta, un folio, lo que sea, Mm, te ayuda a conocerte mejor. ¿Tú sientes que te conoces ahora mejor que has tenido este tiempo para pensar? sí. Sí, sí, no, totalmente. Que al final, porque y empiezas, a veces también a mí me sirve para ver que a veces pasas por el mismo proceso más de una vez, ¿no? Empiezas a escribir de algo y ahora del otro día empiezas a escribir y dices, ostras, pero esto era lo mismo que me estaba pasando. Totalmente. Y, y eso, te conoces, y entonces eso también te ayuda pues, ¿y qué hice en ese momento para sentirme mejor, no? Pues hice tal y vuelves a repetirlo totalmente, o sea, que te ayuda mucho porque a veces, sí, como
tú tienes tus pensamientos ahí y van pasando, pero a veces el hecho de eso, de escribirlo, pues dejas constancia de ello y te, te hace más fácil luego volver y identificar cosas de ti que a lo mejor en el día a día no te das cuenta, sino para analizarlo un poco. Eso es, sí, antes ahí mencionaste de que ahora tenías menos tiempo, ¿no? Eh, Ujú, de la situación de que vives sola, pero sí, cuando encuentras este tiempo, todo el beneficio que tiene, ¿no? Y al final lo encuentras y te ayuda. O sea, dices, sí, tengo sí, poco tiempo, tengo pues más responsabilidad ahora, ¿no? Tengo que pues cuidarme ujú, más y todo esto. Pero sí, y encuentras ese momento, son 5 o 10 minutos de que paras de hacer todo lo que tienes que hacer y lo tanto que te ayudan. Así que qué bueno que lo estés sí, encontrando y que dentro de este caos, ¿no? Entre comillas, o esta nuevo que estás intentando descubrir, que también te descubras a ti mismo, no nada más ujú, lo de afuera. Qué bueno. Ahora quería también una curiosidad. Con el ujú. moverte, también el moverte de esas experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te transforma a ti? ¿Qué es las personas que antes tenías en el pueblo, que luego tenías en la universidad, que ahora tienes donde estás ahora? ¿Son las personas, es la cultura, la manera que se vive en los diferentes lugares o las experiencias? ¿Qué crees que es lo que a ti te hace cambiar más del cambio? Sí, hombre, es bastante complejo y en realidad yo diría que es como una mezcla de todo, ¿no? Porque sí que, o sea, creo que depende mucho ciertamente de la gente con la que me rodee, porque al final la gente que tengo a mi alrededor, yo siempre busco que me aporten, ¿no? Las relaciones que establezco con la gente, intento aprender de ellos y de sus historias, gustos que compartimos, tal. Entonces, todo eso te ayuda a crecer mucho y a desarrollarte. Y esa parte me parece muy importante, pero también, o sea, a nivel personal, lo que decides, como que creo que también te marca mucho, pues eso, todas las experiencias, todo lo que decides hacer ahora que estás en un sitio nuevo, pues dices, pues voy a salir a visitar X sitios nuevos, ¿sabes? Y ya a veces solo con el hecho de hacer una ruta de senderismo por la montaña a un sitio nuevo, ves paisajes, te planteas cosas, no sé, luego eso en el trabajo, pues si ahora estoy en un centro de investigación diferente que me ofrece nuevas oportunidades, pues digo, no me aferro a lo que sé, a lo que ya sabía de antes, ¿no? Sino que intento aprender lo que tienen que ofrecerme y buscar cosas nuevas. O sea, creo que eso es un poco de todo, aprender del entorno, pero también tener como un poco de iniciativa, de predisposición al cambio y tomar todas las oportunidades que te da ese nuevo entorno para transformarte en algo diferente con, con lo que te aporta. Sobre todo eso, el ser activo hacia lo nuevo La que te iniciativa. ofrece el nuevo sitio donde estás. Sí, ahí mencionaste la investigación, ¿no? Ahí cuando, pues, oye, ya tengo experiencia antes en otro centro, otra investigación, otras personas, y no quedarte con, a lo mejor, técnicas o ideas que tenías antes porque ahora estás en un nuevo lugar. Es como, quiero aprender estas nuevas técnicas que tienen aquí, ¿no? Y no quedarte Sí, con lo que trajiste. A lo mejor contrastarlo, ¿no? Comparar de que, oye, mira, a ver las diferencias. Eso, pues, te ayuda. Veo, sí. buscando vi que tienes una frase, te la voy a leer, a ver si te suena, y quiero que me digas si se conecta con esto de dejar ideas atrás o de contrastar o de llegar a un nuevo lugar y querer adaptar y acoger todo lo nuevo. Aquí dijiste, mi tiempo latirá cuando sea el momento de quedarse y cuando sea el momento de irse. ¿Qué Sí. significa esto para ti y cómo se conecta con esto de moverse? Sí, pues eso, no sé, que al final que estás en un sitio y, o sea, a mí me gusta mucho aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, Mm. eh, me gusta, es que cuando estoy en un sitio lo aprovecho al máximo y todo lo que me da, pero también me gusta seguir creciendo y no tengo
sea, creo que no tengo ese miedo de querer salir e ir un poco más allá cuando sé que o sea, de donde estoy ya le he exprimido todo lo que podía y se me ofreció una nueva oportunidad, pues no tener miedo y ir a por ella, ¿no? Que yo, por ejemplo, eso en Sevilla estaba muy bien, pero la investigación que se hacía allí, yo sentía que quería aprender más, quería ver hasta dónde podía llegar, qué cosas nuevas podía ver y eso hice. Y tuve la oportunidad de venir aquí a Alicante y sabía que iba a tener sus dificultades, ¿no? Por irme más lejos, por saber que era un ambiente pues más internacional, más inglés, técnicas más nuevas, grupos de más calidad científica haciendo cosas que yo no sabía hasta entonces, pero no sé, en el momento sentí que era lo que mi, mi corazón deseaba y pues allí me lancé y ahora pues estoy contenta aquí. Sí. Me alegro que no tengas ese miedo a ese cambio, ¿no? De que, y te lleva la curiosidad, ¿no? El querer aprender más esa Ujú. iniciativa. Es muy necesario y pues mira ahora a dónde llegas, ¿no? Y pues a dónde llegarás. Pues, será increíble. Sí. Qué bueno. ¿Nos podrías comentar un poco sobre la investigación que estás haciendo ahora? Un pequeño resumen o las nuevas investigaciones que vas a hacer. Ujú. ¿De qué Sí, se pues. tratan? ¿En qué área? Pues, Pues sí, o sea, justo ahora que estoy empezando mi proyecto de tesis, estoy muy ilusionada porque hemos terminado de definir el plan hace poco y nada, o sea, el grupo en el que yo estoy se dedica al estudio del desarrollo de la corteza cerebral, en particular dos zonas de la corteza, la que procesa la visión y la que procesa el sentido del tacto. Y nada, entonces pues mm, dentro de ese mundo que es el desarrollo de de las cortezas sensoriales, pues mi proyecto se va a basar en ver en particular cómo el tálamo, que es otra estructura del cerebro, se relaciona con las neuronas de la corteza y cómo ese con la información de por sí que tiene la corteza, con los genes que están expresando las neuronas ahí y la información que le llega del tálamo, cómo eso hace que la corteza que procesa la visión sea realmente corteza visual y no sea cualquier otra cosa, y la corteza que procesa el tacto finalmente sea eso y no sea también como cualquier otra cosa. Y al final, ¿cuáles son los programas que hacen que eh, durante el desarrollo de un embrión pues se acaben informando esas zonas correctamente? Y nada, pues yo estoy muy ilusionada porque me parece un proyecto muy chulo, porque al final eso, entender cómo funciona el cerebro es un misterio y pues para mí un poco el punto es que para entender cómo funciona y tal, pues es muy importante saber cómo se forma y irme al principio y intentar entender cómo funciona el proceso por ver si nos ayuda a entender un poco más, pues eso, por un lado cómo funcionamos y por otro lado también saber que puede ser muy útil para entender mejor por qué se producen ciertas enfermedades o trastornos neurológicos que están relacionados con estos sistemas sensoriales. Y por eso me hace mucha ilusión. no, sí, se nota, se transmite la ilusión que tienes por este proyecto. Seguro van a salir muy buenas cosas, investigaciones. He tomado aquí un apunte, me ha parecido curioso cómo mencionas que para comprender cómo funciona tienes que saber cómo se forma. Y eso es interesante, ¿no? Estaba leyendo un libro sobre la conciencia y es de que no se sabe, ¿no? Bueno, a ver si lo descubro, si se sabe qué es la conciencia, ¿no? Pero para saber cómo o qué es, ¿no? Tienes que saber cómo se forma o qué sí, qué no. Y me gusta esto de la investigación, como a veces tienes que separar estas dos partes, ¿no? Y cómo puedes llegar al mismo lugar de cómo funciona desde cómo se forma. A lo mejor luego otra parte es cómo se conecta y luego así es cómo funciona, ¿no? Me parece curioso el tema y que ahora pues lo vayas a investigar.
y con ilusión a ver qué aprendéis. Qué bueno. Sé que tienes como una investigación, un sueño, una idea del futuro que ahora si nos puedas comentar un poco más sobre él. Pero la pregunta es, ¿qué sentido tiene para ti el poder hacer investigaciones para ayudar a niños con enfermedades neurológicas? Sé que esta es un poco la idea que tienes, ¿no? Ahora nos las desarrollas un poco más. Pero para ti, ¿por qué a niños? ¿Por qué estas enfermedades? ¿Qué sientes que te va a dar o por qué te atrae? Eh, ¿Cómo se conecta contigo esta investigación? ¿Refleja algo más de ti el que quieras ir a este mundo, que quieras ayudar a la sociedad de esta forma? Sí, a ver, claro, para mí todo parte primero de eso, de que en sí el cerebro me parece fascinante, ¿no? En entender cómo funciona ese gran misterio y luego porque yo empecé, o sea, al principio sí que es verdad cuando empecé con mi investigación en mi grupo en Sevilla que se dedicaba a estudiar enfermedades neurodegenerativas, que, o sea, ahí también me parece muy interesante. Pero como que me parecía, para mí tiene más belleza, ¿no? El pensar en cómo surge, ¿no? Cómo nos formamos en vez de eh, como la degeneración, ¿no? El resultado, O ¿no? sea, ¿el qué? Como el Perdón. resultado, ¿no? Digo, ¿cómo acaba? Claro, entonces por ese lado me resultaba mm, mucho más llamativo, ¿no? El intentar entender, pues, como eso, desde el principio, sobre todo porque a mí también, como que cuando no entiendo algo quiero entender cómo funciona, me gusta ir eso a cuál es el origen, ¿no? Entonces primero me guié un poco más quiero saber cómo se forma el cerebro, ¿no? Y luego porque en sí o sea, me parecen muy curiosos los trastornos neurológicos, sobre todo, por ejemplo, las personas que pertenecen al espectro de autismo, ¿no? O, por ejemplo, o los casos de epilepsia en gente tan joven o la esquizofrenia, no sé, como que son trastornos de los que se conoce muy poco y que al final la gente, o sea, eso, de niños, porque la cosa es que las personas que padecen estos trastornos los van a sufrir toda su vida. Entonces, es que es algo más crónico y que piensas tú, ¿realmente habría alguna forma de evitar o de mejorar la, la calidad de vida de estas personas, ¿no? Porque eso al final es algo que les va a acompañar siempre. Y, y un poco por ahí, pues, como que me llamaba la parte de ver como, bueno, y cuáles, o sea, eso, realmente puedo meterme ahí, se puede ver cuáles son las causas, podemos ayudar realmente a estas personas y realmente te das cuenta de que hay mucha investigación que va por ahí tirando, o sea, porque se ve que hay mutaciones en genes específicos que están muy relacionados con estas enfermedades. Entonces, que parece que sí que se puede estudiar un poco, que parece que hay genes, que hay candidatos a explicar por qué se producen estos trastornos. Entonces me parecía algo alcanzable y, y pues eso me haría ilusión como saber que formo parte de ello y bueno, desde el punto en el que estoy ahora mismo es investigación más básica, ¿no? De que no tiene una aplicación directa, lo que es generar conocimiento que luego se pueda aplicar a eso, a terapias eh, sí, o a entender mejor cómo se produce la enfermedad y a partir de ahí pues ver si hay algún remedio o no. Pero en mis investigaciones futuras pues sí que me gustaría poder aplicarlo más y no perder tampoco el componente humano, ¿no? Que o sea que también a veces cuando te pones como objetivo investigar estas
enfermedades, pero en el laboratorio realmente no estás como, no sé, no tienes contacto directo a lo mejor en el día a día con gente que realmente mm, sufra estas cosas, pero que también me gustaría introducir ese punto humano en mi trayectoria profesional en algún momento. Bien. No, me ha gustado. Creo que una idea clave ahora me dices es lo crónico, de que te sientes atraída a esta área porque es algo con lo que vives el resto de tu vida, ¿no? Que no es algo Ujú. corto. ¿Y por qué lo crónico? O sea, ¿por qué llegas ahí? Dices la curiosidad, dices, tienes esa ilusión, ¿no? Pero ¿por qué tienes esa ilusión de resolver esto que es algo crónico? A lo mejor es por satisfacción, por experiencia, eh, por la curiosidad, pero ¿qué te lleva a esa curiosidad del cerebro? Que no lo controlas, ¿qué es? Sí, o sea, no sé, también porque me parecen como, me parecen muy interesantes y fascinantes, ¿no? Como las personas con estos problemas, como que, sobre todo, pues, eso, que al final tienen también, como su cerebro se ha configurado de forma distinta, entonces también tienen formas mm, diferentes de ver el mundo. Y creo que por ahí un poco fue lo que también me atrajo de a veces yo haberme sentido un poco diferente y no, o sea, no estoy comparando ni nada, pero eh, como que eso, que son gente especial, ¿no? Y, o sea, y a mí me gusta, o sea, me gusta la gente especial en un sentido positivo, pero lo que no me gusta de pensar es que pueda tener repercusiones negativas en su vida. Y la cosa, o sea, que la cosa de que sea crónico es que va a acompañarlos toda su vida. Entonces, tener algo constantemente que está teniendo un efecto negativo en tu vida, pues me parece que merece la pena luchar por ello, intentar que esas personas que sí, que son diferentes, pero que puedan tener una vida pues lo mejor posible. Y, y por eso, o sea, y eso combinado a que el trastorno del cerebro, que era lo que me llamaba a mí la atención, porque obviamente hay muchas otras enfermedades crónicas que afectan a otras cosas, pero como me gusta esta parte de la ciencia, pues decidí tirar por ahí. Oh, me encanta. Ahí esa es la esencia del porqué. Y de verdad resalta ahí la empatía de que todos tenemos ahí algo especial, ¿no? Y de que hay gente que por cómo un gen eh, ha salido, ¿no? Cómo ha mutado, cómo se ha combinado con una proteína, como sea, pues ahora no puedes o vas a tener esa parte crónica durante tu vida, ¿no? Eso negativo. Sí, qué bueno que llegases como el llegar a ese conocimiento tuyo de por qué te atrae, ¿no? Llegas a esto. Y porque ya se conecta contigo, o sea, tienes ahí una historia personal de las personas especiales, ¿no? Y, y que cada uno, pues que todos tengamos esa magia. Así que de verdad que es muy bonita, así que espero que descubras mucho con esto. De verdad. Sí. ¿Esperas llegar a algún como entendimiento profundo al cumplir este sueño? ¿Cómo esperas, yo, por ejemplo, de cómo esperas llegar a una satisfacción o a como una calma contigo misma, como, oye, lo conseguí, ahora ya puedo estar calmada? ¿O es como no sé, sentimiento de poder, de que, oye, fui capaz, ¿no? Toda mi curiosidad, mis iniciativas, todas estas personas, todo este estudio, todas estas investigaciones, fallos, soy capaz, ¿no? Tengo ese poder. ¿A qué tienes algún sentimiento al que te gustaría llegar o que lo has sentido ahora en una investigación, aunque fuera pequeña? Dices, mira, he entrado en esta investigación, la he acabado y me he sentido así. Y ahora, seguramente que cuando llegue a eso, me voy a sentir así, pero por Dios. Sí, o sea, yo sé que seguramente sea muy difícil que me sienta
satisfecha en el sentido de hasta aquí ha llegado, porque obviamente Sí, siempre se hay más. puede saber más. Sí, Entonces, yo ya doy por hecho que simplemente en mi trayectoria profesional podré llegar hasta donde pueda llegar y eso estará bien, pero sabiendo que siempre va a haber más. Entonces, pero al final es un poco eso, la satisfacción en el día a día, de incluso yendo experimento a experimento, ¿no? Cada vez que sale algo bien o ya no que salga bien, pero algo que te haya hecho pensar o cambiar la forma de pensar a veces, ¿no? O simplemente leer y ver, esta gente piensa que lo que ocurre es esto, ¿no? Y pues yo con los datos que he sacado pienso que lo mismo no es exactamente eso, sino que cambia un poco, ¿sabes? Y ahora genera nuevos experimentos con lo que a ti te ha salido, con lo que a otra gente le ha salido, para intentar esclarecer. Yo tengo muy claro que cuanto más sepa del tema, más voy a saber que no sé del tema, porque realmente todo es muy complejo, pero me encanta la sensación de estar ahí y eso, y enfrentarte a un reto y no saber, vale, no sé qué es lo que va a salir de aquí, pero tengo esta pregunta en mente, se me está ocurriendo esta forma de solucionar, de validar la hipótesis, así que voy a probarlo y ahora pues si sale bien, bien, si no sale bien, pues vale, ¿por qué no ha salido bien? Y probar otra cosa, ¿no? Yo sé que ese es como un poco el día a día al que ahora mismo me enfrento, ¿no? Y que me da esa sensación de sí, satisfacción cuando te viene a a la cabeza la idea con la que resolver un problema, ¿no? El estar constantemente resolviendo problemas, eso me encanta. Y, y o sea, luego a gran escala o a futuro, sé que obviamente que mi trabajo sea más de la satisfacción personal que me dé a mí el conocer más porque soy muy curiosa y quiero saber más de cómo funcionamos, pero si el conocimiento que yo genere puede servir para eso, para ayudar a alguien más, pues obviamente, claro, ahora mismo no tengo ni idea de cuál será el sentimiento final, pero sí sé a lo que querría llegar, que es eso, pues al saber que estoy ayudando a otros que he puesto mi granito de arena, ¿no? Para intentar mejorar, pues eso, las condiciones de vida de personas, pues eso sería maravilloso, ¿sabes? Por el hecho de saber eh, que eso, que tienes potencial para ayudar a la gente, que lo que has hecho sirve para algo. Y si no, pues al menos sé que se quedará ahí, a lo mejor pues no voy a ser yo, pero a lo mejor algún día sí que usan lo que yo haya eh, hecho para al final llegar al punto final y descubrir, pues, eso, pues no una cura, pero a lo mejor una aplicación y al final, pues, un remedio o algo que pueda ayudar a los demás. Pero sí, o sea, sentir el poder ayudar a los demás, ese sentimiento sí que me gustaría llegar a alcanzarlo alguna vez, porque me parece, eso me parece muy bonito y que al final, si puedes ayudar a alguien, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Y tener un poco, dejar esa huella un poco. no, sí, increíble ahí. Sí que tienes ese poder, no tienes ese conocimiento y veo que todo llega desde tu curiosidad, esa ilusión, esa creatividad también, ¿no? Antes cuando lo estabas comentando, digo, es que es como si me lo imaginaba como cuando vas a un parque, eres de niño, ¿no? Y de que quieres hacer una cosa y de que estás haciendo eso y dices, quiero hacer esta otra cosa, ¿no? Esta cosa así, ¿no? Y que vives ese día y día con esa ilusión y de que entras y no sabes con lo que vas a salir. ¿No? No sabes con qué pregunta, con qué idea, con qué solución. Sí. Y luego esto, pues, es como tu propio proceso de alegría que te da, ¿no? Esta ilusión, esta creatividad, curiosidad, que luego se lo puedas, que luego sea para un buen de ayudar a alguien, ¿no? A esa persona. Lo quiero conectar a la parte antes que mencionaste humana, de que en tu investigación del sueño, pues, te gustaría tener a los pacientes cercanos y verlos ese día a día. Me gusta esa empatía para ayudar a otros y al final con la investigación eso es bueno de que tú publicas un artículo o hablas con alguien y si tu idea no llega a la cura, al final de alguna forma alguien va a leer tu artículo, se va a inspirar, va a tener esa idea, va a ver cómo pensaste y Sí, dice, pues mira, Isabel me ayudó y al final vas a contribuir.
Así que, qué bueno, me gusta. No, de verdad me gusta, es muy bueno y seguro que al final ayuda. Qué bueno. ¿Hay alguna, como sabes mucho de este tema, pues lo investigas, ¿no? Día a día. ¿Hay alguna idea errónea que tenga la sociedad sobre las enfermedades neurológicas que tú veas de que, oye, pues se suele pensar esto, pero en verdad no es así? O algo que hayas descubierto que dices, ah, pues de verdad que le ha dado una vuelta, cómo pensaba sobre este tipo de enfermedades. Mm, sí, pues de hecho, una cosa relacionada con el desarrollo del cerebro, que es en lo que se centra mi laboratorio, ¿no? Y de lo que yo no tenía ni idea al principio y que me llamó mucho la atención cuando me lo contaron, que a lo mejor es algo que la gente no se para a pensar en el día a día, ¿no? Pero relacionado con eso, con el desarrollo de las cortezas sensoriales, ¿no? Por ejemplo, que una persona pensaría, vale, pues para que se desarrolle la corteza visual, por ejemplo, vale, tienes tus genes que lo dicen, tal, y luego depende mucho del input que te llega a través de la vista, por ejemplo, cuando un recién nacido ya abre los ojos, ¿no? Y tal, y empieza a llegar la información al cerebro de que está, porque ha abierto los ojos, y que ahí es cuando empiezan a formarse las conexiones neuronales y tal. Pero me llamó muchísimo la atención porque hay actividad ya en el cerebro, incluso cuando se está desarrollando. O sea, incluso cuando en el embrión las diferentes zonas del cerebro ya tienen actividad que no responde a ningún estímulo, la llaman actividad espontánea. Entonces yo me quedé como súper loca porque yo no sabía, entonces no sé cómo de conocimiento para la gente de a pie, pero el imaginarme que el embrión mientras se está formando ya tiene la capacidad de generar actividad por sí solo en la corteza y no solo de generarla, sino de que realmente son diferentes, porque si se mira la actividad esta espontánea durante el desarrollo en la corteza somatosensorial, que es la del tacto, y en la visual, tienen patrones de actividad diferentes. O sea, ya ahí son diferentes y no les ha llegado ningún tipo de información externa. Y es lo que a mí me pareció loquísimo. Sí, Muy no, chulo. lo es, lo es. ¿Cómo se miden esas ondas, como esas actividades? Códigamente. Pues se hace porque o sea, la actividad neuronal se mide normalmente porque entra mucho calcio dentro de las neuronas, Sí, ¿vale? sí, O sea, hay un proceso de despolarización, sí. pero al final lo que ocurre a grandes rasgos es que entra mucho calcio dentro de la célula. Entonces, hay marcadores que se unen al calcio y hacen que cuando la célula tiene calcio dentro se vuelva verde. Entonces, pues tú puedes ver con microscopios, puedes ver cómo las neuronas se van activando y se van volviendo verdes y puedes ver los patrones. Entonces, por ejemplo, hay algunos, o sea, a veces se ven patrones de tipo que se empiezan a activar neuronas y va avanzando y parece como una ola y se llaman pues olas de calcio y ese patrón pues es específico de cierta zona del cerebro y luego hay otros que son como más como puntos, que tú ves como que se activa aquí un punto, hay otro y, y, y pues entonces y eso y puedes medir con programas informáticos, puedes medir pues eso, la duración, el espacio que ocupa y tal, y entonces pues puedes ver los diferentes patrones Ujú. de actividad en el cerebro. Qué curioso, ¿no? Está increíble. Está padre como está interesante esa ola, ¿no? Y a veces cuando surgen puntos, ¿no? Creo que a veces lo habremos visto en la tele o en vídeos así, cómo se activan y sí que está curioso, cómo se van ahí colectando. Qué bueno. Ahora la investigación, sé que ahora pues vas a Sí. tener un nuevo rol y que ya pues tienes más experiencia. Eh, cuando
¿Quieres cambiar el rumbo de una investigación cuando te haces una nueva pregunta, tienes una duda o tienes ahora una respuesta y tienes que dar un siguiente paso? ¿Cómo convives con esa tensión de cuándo es demasiado pronto de hacer un cambio o, o cuándo pues te has pasado de tiempo, ¿no? Y has tardado más en tomar esta decisión? ¿Cómo has vivido con eso? Pues, o sea, en mi caso, por ejemplo, todavía que estoy empezando y estoy siguiendo, bueno, estoy empezando, pero estoy siguiendo una línea de investigación, ¿no? Que ya había en el laboratorio, entonces yo me he tenido que enfrentar a la idea de, ¿quiero continuar con esto o quiero buscar algo nuevo, ¿no? Eso es, sí. Y claro, y pues en ese momento tú te lo planteas y claro, tienes que ver, pues eso, por un lado, los resultados que se han obtenido hasta entonces en el laboratorio, que te fías de ellos, ¿no? Porque en teoría los has hecho tú y procuras que, pues que la estadística Que esté todo esté bien y correcto. que todo, claro. Sí, sí. Entonces, pues te tienes que fiar un poco de ahí y luego también, pues es importante, pues leer mucho qué es lo que hace otra gente, ¿no? Para ver que más o menos cuadra lo que otra gente está haciendo con lo que tú has obtenido y que no. A ver, que a veces no tiene por qué ser así, ¿no? Y a veces puede que tu idea sea la correcta y otra gente, aunque no esté de acuerdo, ¿no? Con otra gente. Pero bueno, que siempre eso, un poco de validación por los demás y sobre todo al principio cuando estás empezando, pues a veces pues hacer algunos experimentillos primero por ver qué tal, si está Más para... funcionando la cosa o no, Sí, para saber si no cambiar de rumbo, ¿no? Porque claro, la cosa en la ciencia es que eso, tú muchas veces puedes tener hipótesis, pero a veces no son correctas y al final tú puedes diseñar súper bien los experimentos y tal, y que al final no te salga, pero simplemente porque no sabes si realmente lo que tú estás pensando es correcto o no, ¿no? Entonces, creo que ahí también lo importante es muchas veces saber que a veces no obtener un resultado también es un resultado, pues al final te estás, a veces que no salgan las cosas, pues puede significar que simplemente por ahí no, ¿no? Pero, y sí que eso, que hay veces que la gente se obceca mucho con la idea que tiene y hace muchos experimentos y a lo mejor no consigue los resultados que quiere, pero está ahí luchando hasta que realmente consigue algo que encaja con con la idea que tenía en la cabeza. Y creo que eso sí que es muy importante, o sea, que creo que todo buen científico debe tener muy claro en la cabeza el tener la mente abierta de, vale, o sea, yo creo que está ocurriendo esto, pero tengo que ser consciente de que puede ser perfectamente que no sea ese el caso. Entonces hay que saber interpretar los experimentos sabiendo que puede que tu hipótesis no sea correcta y eso, y que a veces pues no hay una sola manera de conseguirlo y si a lo mejor los experimentos que has diseñado no te están ayudando o te sientes estancado, que no hay que tener miedo a cambiar, que puedes cambiar totalmente de pregunta y seguir y no pasa nada. Y que no es un fracaso el hecho de que eh, tengas, de que tu pregunta, ¿no? O sea, de que los experimentos que estés haciendo no estén resolviendo tu pregunta como esperabas, ¿no? Y que muchas veces es que a la gente le pasa eso, que se desmotiva y tal, porque tienen un proyecto que piensan que no va a ninguna parte, pero bueno, que, que no hay que tener, o sea, sí, que siempre es algo que tenemos que tener en cuenta, pues son los científicos, ¿no? Que tenemos, que tú puedes estar muy ilusionado con una idea, pero que puede que no sea realidad y al final es algo que tienes siempre ahí, pero que yo creo que si eres consciente de ello, pues puedes, eh, al final siempre, pues eso, teniendo la mente abierta, tú haces tu experimento bien y luego, dependiendo de tu juicio, de poner en común con gente, leer y tal, pues sabrás el momento adecuado para decir, vale, no debería seguir tirando por aquí. O sí, que eso también, o sea, que nunca le falte a uno la confianza en sí mismo también, ¿no? Pero Pero eso, que hay que estar abiertos a poder cambiar de perspectiva y no centrarse en una, como si solo hubiese una única posibilidad, una única salida. sí, ahí estaba pensando en dos cosas. Una de ellas es que me dijiste como a veces estás con una pregunta, ¿no? Y de que no descubres nada y de que quieres seguir, quieres seguir, quieres seguir. Y ahí pienso de que
no tengo tanta experiencia en la investigación, pero si lo intentas de verdad tanto llegar a esa solución, a lo mejor ya estás hasta forzando el resultado, ¿no? Ni que Sí, todo sea sí, algo no, totalmente pasa. negativo, ya no es algo positivo, ¿no? Y también otra idea se conecta con esto que es, ay, cuéntame cómo es, porque es tu pregunta, entonces tiene mucha conexión contigo misma, ¿no? Es como, si falla esta investigación, fallo yo, como falla mi pregunta, tienes tanta conexión con eso. ¿Crees que cuándo es bueno separar el de mi idea, mi investigación, al decir, oye, es esta idea, la creé yo, pero es esta idea? Si falla la idea, no he fallado yo. O sea, ha sido que el experimento, otros factores, o he descubierto, como te has dicho, no obtener resultado es un resultado, la investigación también. Sí, sí. Entonces, ¿en qué momento tú ves de la investigación, o a lo mejor que lo has leído, es bueno separar eso? Ya, ahora nos metemos un poco en la psicología, ¿no? ¿Cuándo es bueno separar como de que, oye, o sea, no tiene tanto que ver conmigo? A lo mejor sí. Y eso creo que cuando te conectas tanto con un proyecto, ¿no? Pues sí que te motiva más, ¿no? Porque es mío, quiero seguir haciéndolo, ¿no? Pero a veces hay que separarlo ahí. ¿Qué idea tienes o qué planteamiento te has hecho reflexión? Y, o sea, que por un lado, o sea, que siempre tiene que haber un componente de, así pues a mí me motiva esto y tener entusiasmo, ¿no? Al final, esta profesión es muy vocacional, ¿no? Y porque a veces te tienes que llevar un montón de horas para hacer un experimento, a veces no sale nada y tienes que estar ahí. Y para eso es muy importante que, o sea, yo creo que algo que hay que tener es eso, un poco una conexión que te mueva un poco lo que estás haciendo, ¿no? Pero sí que es muy importante lo que tú dices, o sea, de no tomártelo personal por eso, porque al final tienes que saber que es impredecible. O sea, cuando tú estás estudiando, Lo eso, estás por ejemplo, descubriendo, no nosotros hemos... sabes a ver qué vas a descubrir, ¿no? Claro, es que no lo sabes, si ni siquiera sabes si a lo mejor todo lo que se creía hasta ahora está mal, ¿sabes? O sea, solo estamos intentando darle explicaciones a cosas en función de resultados que vemos, pero que eso, que lo mismo, incluso cualquier idea más, la idea más básica que tengamos en la cabeza puede que no sea cierta. Entonces, yo creo que es muy importante tener esa mentalidad de, vale, es que puede no ser así. Y lo que tú dices totalmente, que no significa que hayas fracasado ni nada de eso, porque al final la idea es más como una inquietud que tienes, ¿no? Algo que al final haces tuyo, pero que al final el fracasar o triunfar como científico en este caso, que yo creo que va mucho más a sé diseñar los experimentos, ¿sabes? Realmente lo estoy diseñando bien, pero si haces una buena preparación, luego haces el experimento bien, has analizado bien los resultados, al final que eso no vaya de acuerdo con la pregunta que tú tenías en mente, no dice nada. Lo que tú O sea, puedes no. controlar, ¿no? Eso es de cómo lo diseño, eso es. Sí. O sea, todo lo que está en tu mano es como tú lo plantees, pero que luego que la idea sea al final la que tú creías o no, eso no está en tu mano para nada. Entonces yo creo que eso es muy importante, que hay que ser consciente de ello y que la gente tiene que saber. Y que eso, y que no por abandonar una idea y cambiarte, eres Ya, peor que otra persona. Al revés, muchas veces eso está ahí en tener el valor y decir, mira, pues lo dejo y lo enfoco de otra forma o me paso a otra cosa y no pasa absolutamente nada. sí, eso es que bueno que lo digas porque a veces eso también se aplica, ¿no? A tus propósitos, a lo mejor tu objetivo, ¿no? De que, oye, yo quería llegar a esto y me ha cambiado la idea y es como, desde chico quería hacer esto y ahora, pues, ¿no? Pero qué bueno que estas ideas que tú estás adquiriendo por las investigaciones, por las reflexiones que tienes, ¿no? Por estas experiencias, que también se puedan aplicar al día a día. O sea, qué bueno. Ahí, gracias. Ok, pues fantástico. Muchísimas gracias, Isael. De verdad que me ha encantado esta conversación, esta entrevista. Me ha gustado muchísimo. Ha sido muy guay, la verdad, me encanta. Está muy, muy chulo el formato y poder hablar contigo de ciencia, no llevárselo a alguien
hablar un poco del mundillo con alguien que todavía que no lo conoce de fuera, pero que aún así se le ocurren muchas buenas ideas y Sí, relacionar conceptos, la verdad que un placer. gracias. Lo aprecio. Así que de aquí de esto nos llevamos pues tu curiosidad, ¿no? La increíble curiosidad e ilusión que tienes por la investigación, por descubrir y que ya estás en proyectos, eh, ya te lo dije antes de que, oye, estás cambiando la sociedad, estás cambiando el mundo, estás aportando ese granito, así que por favor continúa mejorándonos y haciéndonos mejores personas y mejor sociedad. Así que gracias por lo que haces. Sí, Me gusta esa parte de ética, de humanismo que tienes, ¿no? De ayudar a otras personas. Es muy bueno en este, como en estos días, ¿no? En estos años. Esta conversación, la verdad es que tenía mucho de conceptos aplicables, como he dicho, a la vida, ¿no? De que si es de la investigación, es tu visión, es tu cambio, tu mundo de neurociencia, pero es que son conceptos que cualquiera puede aplicar en su día a día. Así que espero que a alguien le ayude. A mí definitivamente ya ha sido el sí, primero que me ha ayudado muchísimo. Esta conversación la he disfrutado muchísimo. Así que muchas gracias y nada, como dices, pues sigue, hay que seguir viviendo el día a día y no obtener un resultado, a veces es un resultado. Me quedo con eso. sí, hay que Muchas estar gracias. contentos con eso. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Adiós. A ti, adiós, que vaya muy bien.